Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya. Empezamos. Lo primero de todo, quiero, en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Retórica, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda conferencia del primer ciclo de conferencias de nuestra sociedad. Conferencia que hoy será impartida por el profesor Dr. Tomás Albaladejo y que lleva por título el genodiscurso retórico. Es para mí un honor, un verdadero honor, presentar al profesor Albaladejo en este contexto, a quien me une casi toda una vida de dedicación a la docencia y al estudio, pero también una relación de afecto y amistad que siempre ha hecho de dicha dedicación no solo un placer, sino también un aprendizaje que va mucho más allá de lo académico y de lo científico. El profesor Albaladejo se licenció en Filosofía y Letras, en la sección de Filología Románica, en la Universidad de Murcia, donde estudió con profesores como don Mariano Vaquero Goyanes, don Antonio García Berrión y don Estanislao Ramón Tribes. Se doctoró en Letras Modernas por la Universidad de Bolonia, en Italia, bajo la dirección del profesor Luigi Heilmann y la codirección del profesor Ezio Raimondi, habiendo sido becado por el Real Colegio de España en Bolonia y obteniendo los premios extraordinarios de doctorado Vittorio Emanuele II y Honore di Stampa de la citada universidad. El profesor Albaladejo es actualmente catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera docente la inició como ayudante de clases prácticas de lengua española y de lingüística en las universidades de Málaga y de Murcia, y la continuó como catedrático interino y profesor adjunto contratado de lengua española y como profesor titular de Gramática General y Crítica Literaria en la Universidad de Alicante, accediendo al cuerpo de catedráticos de Universidad de Teoría de la Literatura en la Universidad de Valladolid, antes de trasladarse a la Universidad Autónoma de Madrid. La repercusión de su dedicación a la docencia queda de manifiesto, y solamente diré esto, en la dirección de, hasta este momento, 53 tesis doctorales defendidas. En estas universidades que acabo de mencionar, además, ha ejercido importantes cargos de gestión, como el de director de departamento en las universidades de Alicante, de Valladolid y Autónoma de Madrid, y el de decano de la Facultad de Filosofía y Letras de esta última universidad. Ha sido profesor visitante e investigador en las universidades de Bielefeld, Alemania, en la Nacional Autónoma de México, en la François Rabelais de Tours, en Francia, en Nottingham y en Oxford, en Reino Unido. Desde 2008 es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en Perú. Desde 2010 es miembro vitalicio del Centro para el Estudio de las Sociedades del Postconflicto de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido. Y desde 2012 es profesor honorario en la Escuela de Culturas, Lenguas y Estudios de Área, también de la Universidad de Nottingham. Entre sus líneas de investigación destacan la teoría de la literatura comparada, la retórica del lenguaje literario, la teoría del lenguaje literario, la ficcionalidad, la retórica cultural y la teoría de la traducción literaria, así como el estudio del discurso político, de la literatura en los espacios internacionales y de la literatura y el discurso del conflicto y del posconflicto. En el marco de los proyectos de investigación dirigidos por el profesor Albaladejo, dedicados fundamentalmente al análisis interdiscursivo, a la retórica cultural, a la metáfora y a la analogía en el contexto del arte del lenguaje, son de fundamental importancia los conceptos que ha propuesto y que han manifestado dentro y fuera de nuestras fronteras un alcance teórico y práctico muy relevante. Me refiero a conceptos como el de retórica recepta, poliacroasis, cenestesia comunicativa, motor translaticio, motor metafórico, etc. Entre otros puestos de responsabilidad en comités internacionales, y solo en relación con los estudios retóricos, he de destacar los desempeñados en el marco de la Sociedad Internacional para la Historia de la Retórica, donde el profesor Albaladejo fue miembro del Consejo, vicepresidente y presidente de dicha sociedad,
siendo el responsable de la organización y celebración del 14º Congreso Bienal de la Sociedad Internacional de Historia de la Retórica en España, que tuvo lugar en 2003 en la Universidad Autónoma de Madrid y en la y en la ciudad de Calahorra, en La Rioja. Profesor Albaladejo, bienvenido y muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Chico Rico, querido alumno, discípulo, que yo en el primer año de la Universidad de Alicante le di clase allí. Bueno, había que dar clase de lo que hubiera que dar clase, ¿no? Entonces le di clase de lingüística románica y ya empezó nuestra relación académica porque él me pidió que le dirigiera la tesis, la tesis de licenciatura, de memoria y licenciatura, sobre el sardo. Yo le dije que sí, que sabía todas las formas de ensayar, pero no me atrevía a dirigir una tesis doctoral sobre el sardo. Y finalmente una tesis de licenciatura. Y finalmente pues la hizo sobre la dinámica del artículo en el texto literario, artículo determinado en el texto literario. Muchas gracias a la sociedad, a su presidente y a su eh, comité de dirección y su consejo por haberme invitado para esta conferencia. Y pues envié ayer un esquema y una bibliografía, un handout, o como decía Alan Deyermond, un handote con J, que está en la web de la sociedad. Entonces, voy a desarrollar 6 puntos, los 6 puntos, y la bibliografía, a la hora de elaborarla, en algún momento pensé, bueno, puede parecer que es demasiado amplia, pero no, es incluso alguna cosa más habría puesto, pero no quería superar las 2 páginas, ¿no? Ahí está todo lo que a mí me ha hecho pensar en ese concepto del genodiscurso. O sea, ahí están las fuentes, fuente importantísima es Julia Kristeva, por supuesto, pero también están la reflexión sobre textos, que son los que pondré más adelante, sobre todo el texto de Aristóteles, también el de Quintiliano, del que he hablado muchas veces con el profesor Pujante. Pues hay gérmenes de esa distinción que vamos a hacer a lo largo de esta conferencia entre el genodiscurso y el fenodiscurso. Pero quería hacer una breve introducción para situar el espacio epistemológico, disciplinar en el que sitúo esta propuesta. El primer epígrafe, la primera sección de la conferencia la he titulado El desarrollo histórico de la retórica y la actualidad de la retórica requepta. Bueno, el desarrollo de la retórica se ha caracterizado por una constante ampliación de su espacio. Incluso cuando hay reducciones, no son del todo reducciones. Comienza en la oralidad y se extiende a la escritura. Actualmente se ha extendido a la digitalidad, al discurso digital, a los medios de comunicación. Comienza en el derecho y se extiende a la política y a la literatura. Siempre ha ampliado, no desde una perspectiva abarcadora, sino porque era necesaria allí una perspectiva y un planteamiento comunicativo que solamente la retórica, junto con la poética, también podía ofrecer. Y eso sí, donde ha estado la retórica, pues no se ha retirado. Hoy es jueves, bueno, ayer fue miércoles y escuchamos por lo menos formalmente, discursos como los que se pudieron pronunciar en el Senado romano o en la Eclesía ateniense. Y a la vez leemos un editorial de un periódico y ahí hay retórica de un texto escrito, pero es que
vemos un anuncio de televisión o de prensa o de internet y ahí también está la retórica. Y en los momentos en los que se ha reducido, estoy pensando sobre todo en el siglo XV con Agrícola y en el siglo XVI especialmente con las reducciones que suponen las propuestas de Vives y de Petrus Ramus, pero esas reducciones no han borrado la huella de lo que se ha apartado de la retórica que después se vuelve a recuperar posteriormente. Así que ese desarrollo histórico pues nos muestra una disciplina, una ciencia, un conocimiento totalmente abierto y en constante ebullición en la modernidad. Y bueno, eso a pesar del uso generalizado, cada vez menos, de considerar, bueno, pues el tal ministro ha hablado retóricamente. Bueno, eso espero que pronto lo interpretemos como ha hablado retóricamente, ha hablado adecuadamente, con las palabras necesarias y buscando el efecto necesario, etcétera, no como un uso de palabras vacías. Es un camino y todo se andará para esa restitución de la centralidad social y comunicativa de la retórica. En cuanto a la retórica recepta, bueno, retórica recibida, pues en realidad son esas grandes líneas que tenemos a partir sobre todo de Aristóteles en Grecia y luego en el siglo I antes de nuestra era, Cicerón y la anónima retórica de Herenio y la confluencia de todas esas propuestas en el siglo I ya de nuestra era con la Institutio Oratoria de Quintiliano. Bueno, pues en ese marco es en el que voy a situar yo esa propuesta, para lo cual tengo que brevemente ocuparme de la recuperación del pensamiento histórico y la crítica transferencial. Muy brevemente, la recuperación del pensamiento histórico es un concepto que planteó en una de las referencias bibliográficas que he incluido en el handout. La planteó García Berrio, Antonio García Berrio, y realmente es de un provecho extraordinario, es repensar el pasado y encontrar en él respuestas no solamente a problemas del pasado, sino a problemas del presente, en una disciplina como la retórica o como la poética. Y es que realmente cada vez que miramos los textos clásicos, yo sigo estando asombrado, maravillado con lo que de manera coloquial llamo las eh, fructíferas confusiones, aparentes confusiones, que por ejemplo encontramos en Aristóteles. Cuando Aristóteles en la poética está explicando el mitos, la fábula de la tragedia, nos dice, en un momento nos dice que es la síntesis ton pragmaton, en otro momento sístasis ton pragmaton, es decir, composición de los hechos o estructuración de los hechos. Y en otro dice que es mimesis tes praxeos, con lo cual decía, bueno, pero si estaba hablando en un momento del mitos como un elemento referencial o semántico intencional y ahora habla como un elemento textual, bueno, esa, claro, no es una confusión realmente, es que es lo que estaba planteando Aristóteles, de ahí la riqueza del doble mitos en esa recuperación de ese pensamiento aristotélico, el doble mitos en la poética. Digo esto muy rápidamente como ejemplo. Vamos a tener presente en la conferencia esa recuperación del pensamiento histórico. Yo voy a comenzar el tema, el apartado tercero con un texto de Aristóteles que, claro, que lo recupero precisamente por la riqueza que hay en ese planteamiento, la riqueza muchas veces inexplicable o difícilmente explicable, por lo menos para mí. Y pero si nos ponemos a ver otras aportaciones, pues en los trabajos
las artes predicandi medievales de Robert de Baseball o de Thomas Wellis, que están recogidos, los he citado en el libro publicado por Charland en 1936 en Canadá, pues resulta que están ofreciéndonos un planteamiento de una génesis textual que, como persona o profesor interesado, investigador interesado en la lingüística del texto, cuando leí esos textos de Wells y de Baseball, me quedé asombrado y maravillado de la utilidad que en la Edad Media ya estaban ofreciendo al siglo finales del XX, que es cuando yo conocí esos textos, pero también al siglo XXI. Luego, quiero hacer una breve referencia a la crítica transferencial. ¿Qué entiendo por crítica transferencial? Es aquella en la que interdisciplinariamente se toma de una disciplina un conjunto conceptual, un modelo o un conjunto de modelos, de componentes, etcétera, y se aplican a otra disciplina, que tiene mucho que ver con lo que voy a decir sobre el genotexto y el genodiscurso y el fenodiscurso. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando tomamos la teoría de Bakhtin sobre la novela para explicar la función de la retórica en la sociedad. O cuando tomamos la teoría política de la representación en los parlamentos, la representación electoral, para intentar explicar junto con la estética, está pensando en Tatarkiewicz, explicar la representación que es la mímesis o mimesis, ¿no? Según la digamos con la acentuación griega o con la acentuación latina y castellana. Esa crítica transferencial es la que ha llevado a aplicar a la literatura, en el caso de Julia Kristeva, que propuso los conceptos de genotexto y fenotexto, categorías que Sebastian Shaumian, un lingüista soviético, porque no era ruso, era armenio, o de la zona de Armenia, tomó esos conceptos, esas categorías explicativas de la biología, de fenotipo y genotipo, y las aplicó al lenguaje, y Julia Kristeva las ha aplicado a la literatura, forjando los conceptos de genotexto y fenotexto, que son los que yo utilizo para explicar el genodiscurso y el fenodiscurso. También hay que relacionar con esto, ya entro en el apartado tercero de la conferencia, en la distinción entre observables y constructos. Son unos conceptos que forman una dicotomía en la epistemología, en la teoría de la ciencia, y que, por cierto, Shaumian también tenía en cuenta esas categorías, la realidad observable y el constructo que está debajo de la realidad. Y es ya lo que me sirve a mí para orientarme a esos niveles que son el nivel de manifestación y el nivel subyacente, que hemos visto que han funcionado, por ejemplo, en la gramática generativo-transformacional, en la lingüística del texto, en la retórica, y que mi planteamiento lo que hace es potenciarlos para explicar esa dualidad conceptual que se da en el concepto de discurso retórico. Logos en Aristóteles, oratio en la retórica latina. Vamos a ver cómo funcionan esas dos caras del discurso. El genodiscurso es el objeto de la conferencia, pero no podemos explicarlo sin tener en cuenta el fenodiscurso, o sea, el discurso manifiesto. Pero claro, estamos en el ámbito de la retórica, y la retórica tiene una peculiaridad que también tiene el teatro y que también tiene en general toda la literatura, que es comunicada de manera performativa. Utilizo no como un anglicismo, porque es un latín, pero formas formare, que significa configurar, crear, y performare, pues con el prefijo per, pues es crear o configurar completamente. O sea que
el performance, la palabra inglesa, pues como tantísimas palabras de la lengua inglesa, tiene un clarísimo origen latino. Entonces, esa característica de la retórica, que como el teatro, como la música, estoy pensando en las tres clases de interpretación que planteó el jurista y teórico de la hermenéutica Emilio Betti en su libro que está traducido al español, Interpretación de la ley y de los actos jurídicos. Me estoy refiriendo a esa interpretación que él llamó interpretación representativa o reproductiva, en la que engloba muchísimas formas de interpretación. Por ejemplo, la crítica literaria, la propia crítica literaria es interpretación de un texto para producir algo distinto de ese texto, pero relacionado con él. La propia traducción, la ejecución de obras musicales, la representación teatral y también el discurso retórico en cuanto a representación. No olvidemos que la palabra griega con la que se denomina la representación, perdón, la pronunciación o la actuación retórica, hipócrisis, significa actuación teatral, ¿no? Está relacionada con hipócrites, ¿no? Y eso hace que el concepto de fenotexto no se pueda plantear simplemente como la manifestación de algo que está debajo y que está oculto o subyacente, que es el genotexto, ya que es posible, yo más que posible, creo que es necesario en la retórica distinguir dos fenotextos. Por un lado tenemos el fenotexto 1, a falta de mejor nombre, pues le llamo fenotexto 1 para distinguirlo del que después presentaré, el fenotexto 2. El fenotexto 1 es el que se obtiene con el trabajo de la elocución, mientras que el fenotexto 2 es el que se obtiene con el fenodiscurso 1 es el que se obtiene con el trabajo de la elocutio y el fenodiscurso 2 es el que se obtiene con el trabajo de la actio o pronunciatio. Es decir, uno es el fenotexto o el fenodiscurso, el nivel de manifestación de todo el trabajo que hay antes de la elocución, y otro es el trabajo el resultado del trabajo que consiste en exponer el discurso. Bien es verdad que claro, aquí ya estamos entrando en el conjunto de las 6 operaciones retóricas, de las 5 canónicamente establecidas a las que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Chico Rico, hay que añadir esa sexta operación retórica que es la noesis o intelectio, que es el motor para todo lo demás, que es clave en el genodiscurso. Bien, puesto que hemos hablado de dos genodiscursos, o de dos tipos de genodiscurso, el 1 y el 2, ¿cuál es el genodiscurso? Pues al genodiscurso 1 corresponde todo el trabajo de las operaciones retóricas, pero no solo de las operaciones retóricas, también todo el trabajo de la intencionalidad, todo el trabajo de la consideración de si hay poliacroasis o no, de si siempre hay poliacroasis, por otra parte. O sea, el examen que es propio de la intelectio de a quiénes nos dirigimos. Nos dirigimos a personas siempre que, aunque tengan mucho en común, siempre tienen sus diferencias porque eh, son receptores o receptoras individuales, aunque se puedan agrupar, aunque se puedan unir en grupos más o menos homogéneos. Esto se explica más fácilmente cuando pensamos en un parlamento con los grupos, con los distintos grupos parlamentarios. Bueno, pues incluso dentro de un mismo grupo parlamentario, eso lo vemos todos los días, hay diferencias entre las distintas personas que lo componen. Bien, entonces, todo el trabajo anterior a la elocutio es genotexto, es genodiscurso respecto del genodiscurso 1. Pero todo ese trabajo, más el propio trabajo de
La elocutio es genodiscurso respecto del fenodiscurso, que es la representación, la actuación, la pronunciación efectiva, o como se dice en inglés, además de pronunciation, se dice delivery, y es un término que me interesa mucho tener en cuenta, es la entrega comunicativa del discurso, la entrega como se entrega un telegrama, como se entrega una pizza, es la entrega de algo que ha sido genodiscursivamente construido previamente. Bueno, hecha esa diferenciación entre los dos genodiscursos, el 1 y el 2, para la que eh, nos interesa reiterar el apoyo que las teorías de Emilio Betti suponen, vamos a ver cuáles son los componentes del genodiscurso retórico. Los componentes del genodiscurso retórico son todos los trabajos, todos los funcionamientos, toda la actividad que llevan a cabo las operaciones retóricas. Aquí hay que tener en cuenta que, si bien Cicerón, cuando presenta las operaciones retóricas, utiliza, por ejemplo, deinde, primum, deinde, etcétera, etcétera, claro, eso es desde el punto de vista teórico, porque aunque nosotros podamos separar con un bisturí epistemológico las distintas operaciones, estas se mezclan en su realización, aunque puedan también considerarse separadamente, se mezclan. Eh, Muchas veces, trabajando en la locutio se cambian elementos que se habían obtenido en la inventio o en la dispositio. Y siempre está presente la intelectio. O sea, la intelectio es una guía permanente de la construcción del discurso y de su comunicación en la operación de actio o pronunciatio. La, la operación que abre es como el cebo, que es el cebo que inicia la pólvora de todo el trabajo de construcción genodiscursiva, comienza y está controlado por la intelección. Pero sería dejar fuera muchos conceptos que son genodiscursivos. Por ejemplo, el contexto. O sea, el contexto de la comunicación retórica, dónde se hace la comunicación, en qué situación. Puede ser tanto el contexto más local como el contexto más amplio, social, cultural, político, histórico, forma parte del genotexto. Ya Julia Kristeva lo planteaba así y por tanto forma parte del genodiscurso como traslación terminológica y conceptual del concepto poético al concepto retórico correspondiente, que es el genodiscurso. Luego, eh, fenómenos como el aptum, la adecuación a los oyentes y a la situación, al contexto también, el taedium, que ha de ser evitado, si queremos que funcione persuasiva y convincentemente nuestro genodiscurso transformado en fenodiscurso. También el kairos, la oportunidad, el momento, o el kairos negativo, la no oportunidad o la falta de oportunidad, son elementos genodiscursivos. Y eh, el, me referí antes a la poliacroasis, la sinestesia comunicativa, que es la que, si la tenemos en cuenta, si nos funciona bien, porque a veces no nos funciona, nos evita molestar con nuestro discurso. Molestar y cosas más graves que molestar, herir, hacer daño con nuestro discurso. Si nosotros queremos que nuestro discurso sea aceptado, tenemos que cuidar mucho la sinestesia comunicativa, que es una traslación de la sinestesia psicológica. Gracias a la sinestesia psicológica, nosotros sabemos dónde está nuestro hombro y sabemos dónde está nuestro brazo. Y cuando vamos a cruzar una puerta, pues gracias a la sinestesia no nos damos, a veces nos falla y sí nos damos con el hombro en el marco de la puerta, pero normalmente no nos damos. Y cuando nosotros movemos los brazos hablando, pues la sinestesia es la que, si la controlamos, nos impide dar
un golpe con la mano a una persona que está al lado nuestro, que a veces sucede también. Bueno, pues en cuanto al discurso, en cuanto a la parte de genodiscurso, del discurso retórico, funciona también, sobre todo, en ver dónde están los límites de nuestro discurso. El discurso es como, funciona como una prótesis comunicativa nuestra. Y digo prótesis en sentido más etimológico, del mismo modo que cuando conducimos un coche, el coche es una prótesis y hasta que no nos acostumbramos, pues no somos totalmente conscientes de que nuestro cuerpo no termina en nuestras manos o nuestros pies, sino que termina 1 o 2 metros más adelante o más hacia atrás, que es lo que mide normalmente el coche, pues esa prótesis, que es el coche, se da también en el discurso. El discurso es una prótesis que nosotros mismos construimos y que tenemos que controlar mediante la anestesia para no herir, si es que lo que queremos es no herir, ¿no? Yo soy partidario de la buena retórica de la que habla Ricoeur y del bonus peritus dicendi del que habla Quintiliano, recogiendo un dicho, una idea muy arraigada en la cultura latina. Y claro, este planteamiento que yo he hecho del genodiscurso hasta este momento puede hacernos pensar que el genodiscurso en relación con el genodiscurso 1 termina en la disposición y que ya la elocutio, por lo menos el resultado de la elocutio, ya es plenamente genodiscurso 1 y no es genodiscurso, pero estaríais equivocados si lo planteara de esa manera. Es que la elocución, la elocutio, no es solamente una categoría microestructural formada por las palabras, por las oraciones, no es solamente una superficie, no es solamente un nivel de manifestación, es también un nivel dinámico de genodiscurso. La defensa que Stefano Arduini y David Pujante han hecho de la elocutio, de los dispositivos de la elocutio, el caso de David Pujante, dentro de su planteamiento y su propuesta de la retórica constructivista, son totalmente necesarias estas defensas. La elocutio se hunde incluso, esto lo plantea Stefano Arduini, en la incuentio. En un trabajo que se titula, que no he podido incluir, pero he incluido un trabajo suyo que publicó, bueno, hace ya 21 años en la Universidad de Murcia, que en realidad es una selección de artículos donde plantea esa idea. Él habla de la invención continua, y esa incuentio continua es la que llega incluso al nivel de la elocutio, en una proyección que podemos considerar genodiscursiva y que da esa creación en profundidad, por ejemplo, a la metáfora, no solo a la metáfora, la metáfora como reina de los dispositivos de expresividad, también a otros, como la anáfora, como el quiasmo, como el ceuma, etcétera, etcétera. Entonces, yo he querido apuntar aquí el caso de la metáfora. El caso de la metáfora es un caso, podríamos decir, genodiscursivo, para no contribuir a confusión terminológica, genodiscursivo y fenodiscursivo. En la metáfora hay muchos planteamientos. Un planteamiento derivado de la teoría cognitiva de la metáfora, pero que yo creo que supera las limitaciones de la teoría cognitiva de la metáfora, que en algunos aspectos está demasiado unida a la perspectiva de la recepción. Pues bien, esta teoría, conocida con el nombre de blending
theory, blending theory, que en Rudernick, que es una de las autoras incluidas en el handout, trata, nos hace recuperar o ver la necesidad de recuperar la necesidad de entender la metáfora en la línea en la que lo están entendiendo David Pujante y Stefano Arduino. O sea, la metáfora desde Stefano Arduino y la metáfora desde la raíz. La metáfora que es un aspecto, una construcción genodiscursiva que se manifiesta en algo que no es solo la metáfora. Nosotros, pues en los comentarios de texto tendemos a decir, bueno, hay una metáfora, García Lorca, el, en el romancero gitano, en el romance Precioso y el aire, su luna de pergamino preciosa tocando bien. Bueno, luna de pergamino es una metáfora. En realidad la parte fenodiscursiva de la metáfora, que es genodiscursiva y fenodiscursiva. Porque la blending theory lo que nos hace es insistir en que el elemento presente es solamente un resultado de una dinámica, de una relación entre el elemento ausente y el elemento presente. Repito, por si me he equivocado al decir presente y ausente, el elemento presente es solamente la manifestación de un dispositivo que es de carácter genodiscursivo y que incluye muy activamente al elemento ausente, que es el que nosotros vamos buscando. Pero claro, lo vamos buscando y no nos interesa encontrarlo y ya está, nos interesa encontrarlo y relacionarlo con el presente, ¿no? Su luna de pergamino, el luna de pergamino es pandereta, ¿no? La metáfora es pandereta en su relación sémica con luna de pergamino, por la forma circular y por el color blanquecino amarillento. Pero además entra aquí otro aspecto del genodiscurso. En el genodiscurso, que es, el genodiscurso es poroso. No sabía si utilizar la expresión. Es poroso, pero finalmente me he decidido a utilizarla. En esta primera exposición o primer trabajo, que es esta conferencia en la que centralmente me ocupo del genodiscurso. Y finalmente dije, sí, claro, porosidad. Se caracteriza por su porosidad. El genodiscurso es poroso a la sociedad, a la cultura. Todo influye en él, todo influye. Es poroso, todo se filtra hasta la poliacroasis en, el, en, el, en el genodiscurso. Bueno, cuando hablo de poliacroasis, no me olvido de que hay que tener en cuenta también la divided illocution de Alwyn Phil, del modo siguiente: toda divided illocution es poliacroasis, pero no toda poliacroasis es divided illocution. La divided illocution, hay una extraordinaria de Castelar en su discurso sobre la abolición de la esclavitud, publicado en diversas ediciones y pronunciado en las Cortes en el siglo XIX, lo que hace es explicitar la poliacroasis mediante una divided illocution, ilocución dividida de la que habla Phil. Bueno, pues se filtra, la poliacroasis se filtra, la cenestesia se filtra. Gracias a esa porosidad del genodiscurso, se filtra, se meten en él, se mete la ideología, se mete el constructivismo. Todavía no he llegado al apartado en el que me ocupo para destacar su interés y su utilidad de la retórica constructivista, pero se ve, por ejemplo, ¿no? Muy brevemente, para la retórica constructivista, la actividad retórica no es solamente la construcción del discurso, sino que es también la construcción de las definiciones y
las interpretaciones discursivas del mundo que nos rodea. Por ejemplo, pues la metáfora que en el discurso famosísimo de Martin Luther King, I Have a Dream, encontramos cuando dice que la Constitución de los Estados Unidos de América es a bad check, es un cheque malo, o sea, un cheque sin fondos, ¿no? Pues está situando, eh, el, está estableciendo las líneas principales del mundo en el que está pronunciando su discurso en la ciudad de Washington en agosto de 1963. Pues bien, la metáfora es uno de los elementos clave en la condición genodiscursiva de la producción retórica. Pero no es el único, no es el único. La metáfora, bueno, actúa, es una explicación de la metáfora que he propuesto, que es la actuación del motor metafórico en sí, el motor metafórico que activa la metáfora y en la producción, en el plano onomasiológico, eh, y activa también la interpretación en la recepción, es decir, en el plano semasiológico. Y lo que hace es poner en juego pues todas las posibilidades como si fuera una especie de radar, ¿no? De radar que va buscando elementos que tengan semas comunes con el elemento ausente. Y en un determinado momento pues se elige, a veces la elección es cultural, como la de García Lorca, cuando García Lorca en el antes mencionado romance del romancero gitano elige y la expresión luna de pergamino, que sustituye a pandereta, está teniendo en cuenta, y esto ya lo explica la retórica cultural, está teniendo en cuenta la eh, novela ejemplar de Cervantes, La gitanilla. Además de que la chica protagonista de ese romance se llama Preciosa, como la protagonista de la novela ejemplar de Cervantes, y que se caracteriza porque toca la pandereta o el panderete, como aparece también en el texto, o el pandero en el texto de Cervantes. Y ahí hay una relación cultural que es genodiscursiva también. Pero ese motor metafórico, aunque donde, en mi opinión, más claramente funciona es en la metáfora, en realidad es una concreción de un motor más amplio, que es el que se puede llamar el motor translacional. Es el motor que se fundamenta en la analogía y que se concreta como motor metafórico en el caso de la metáfora, pero va más allá de la metáfora, porque incluye, por ejemplo, bueno, la alegoría, bueno, de la que se puede dar una definición comúnmente. La metáfora es una metáfora continuada, ¿no? Una metáfora textual. Bueno, pero también se da en figuras de construcción, de edición, como puede ser en, el, en, el, en el quiasmo, en el ceuma, en la anáfora. Se da ese motor translacional. Ese motor translacional es la base de la analogía. La analogía no solamente está en la metáfora, aunque donde se da de manera canónica es en la metáfora. Se da también en la antítesis, hay analogía. Se da también en el oxímoron. Se da también en figuras como las que he nombrado. El quiasmo, el ceuma, se da en, bueno, se da hasta en el calambur. Y todo ello es ese afloramiento, ese aflorar, ese manifestarse, el genodiscurso y proyectarse en el fenodiscurso uno o fenodiscurso elocutivo. Eh, hago esta breve referencia a la analogía, no puedo detenerme más en ello, pero realmente la analogía es un, un, componente clave en el genodiscurso
porque lo es en nuestro conocimiento del mundo, la analogía, bueno, la comparación. Yo cuando explico el tema primero de la asignatura literatura comparada, digo que la comparación es una vía de conocimiento y claro, ahí está la analogía. La analogía implica que los elementos entre los que se establece una relación analógica tienen algo en común y algo diferencial. Pues bien, nos sirve para la literatura, nos sirve para la retórica, nos sirve para la construcción del discurso, del genodiscurso y su proyección en el genodiscurso, del mismo modo que nos sirve en la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a una ciudad en la que no sabemos cómo se compran los billetes de tranvía, o sea, yo que nunca he viajado sin pagar el billete, pues resulta que en mi primera estancia en Ámsterdam viajé sin billete porque no sabía ni dónde se compraban. Me creía que se compraban los billetes al conductor del tranvía y bueno, menos mal que no pasó ningún inspector, pero normalmente cuando explicamos a alguien, dice, ¿cómo no tengan cómo se saca el billete? Dice, se saca como en Madrid. Ya, ahí está la analogía, ¿no? O sea, está presente en nuestra vida y como está presente en nuestra vida cotidiana, está presente en nuestra comunicación, está presente en el genodiscurso, está presente en el genodiscurso, está presente en nuestra adquisición de conocimiento. Eh, en, ya en la parte final, en el apartado sexto de la conferencia, quiero ocuparme del genodiscurso en la producción y en la recepción. Bueno, a propósito, tengo que volver sobre el genodiscurso 1 y el genodiscurso 2. Hay una distinción que se hace entre instancia productora e instancia emisora. Lo normal es que el discurso retórico en el que pensamos es un discurso retórico en el que coinciden la instancia productora y la instancia emisora. Pero tenemos que ser conscientes de que hay muchos discursos retóricos en los que no coincide esa instancia productora, la instancia de quien ha producido el discurso, y la instancia emisora, que es quien emite un discurso que no ha producido. De ahí la llamada a lo que nos enseñó Emilio Betti cuando se ocupó de la interpretación en función reproductiva o representativa. Sería como una obra de teatro que los actores y las actrices no la han escrito, pero la están emitiendo. Entonces, dicho esto, volvemos al planteamiento de la identidad entre instancia productora e instancia receptora. Que el genodiscurso, ¿cómo funciona? Pues funciona, como hemos visto, impulsando y dando todos los pasos y teniendo en cuenta todos los aspectos por parte de quien produce el discurso, hasta llegar a una microestructura manifestada, una manifestación lingüística, una manifestación que es la lexis, el nombre de lexis o frasis, ¿no? Ya es el conjunto de palabras y oraciones, pero que incluso esa microestructura, como hemos visto antes en el caso de la metáfora y en el caso de otras construcciones translaticias o analógicas, tiene una dimensión genodiscursiva y se llega al discurso que es comunicado. Bueno, el discurso retórico canónico es comunicado de manera oral, pero el discurso retórico también puede comunicarse de manera escrita, ¿no? Los discursos del mundo clásico, los discursos del de Cicerón, los discursos de Demóstenes que nosotros leemos son discursos de los que no somos intérpretes oyentes, sino intérpretes lectores. Y aquí es donde está una de las claves que a mí me hicieron pensar en el interés del genodiscurso.
si creo que el, está presente el texto de Aristóteles. Es que la verdad es que al no estar yo acostumbrado a Meet, Google Meet, pues hace que, que, que trabaje torpemente con quitar el texto, ¿no? Pero si se dan cuenta en el discurso, en el texto vamos a ver, porque quiero yo tenerlo presente, el texto de Aristóteles, eh, el texto de Aristóteles, Singeitai, perdón, Singei, Singeitai mengar ectrion hologos, ectetu legontos, kai peri hulegei kai proshon, kai totelos prostuton estin, lego de ton acroaten. Resulta que ahí Aristóteles nos está planteando el discurso. Y resulta que el discurso consta del que habla. Él no utiliza en la retórica la palabra, la expresión horretor, sino el participio presente holegon, que aquí está en genitivo, tu legontos. El discurso consta de tres cosas. El que habla, aquello de lo que se habla y a quien se habla. Bueno, o sea, el discurso, este discurso es un discurso que abraza la totalidad de la comunicación. Yo creo que es una representación de, del macrodiscurso. Ese discurso es la parte, básicamente, yo por lo menos así lo he entendido, sería la construcción genodiscursiva, que por supuesto, si no se manifiesta genodiscursivamente, no es posible comunicarla. En el caso de de Quintiliano, bueno, en este texto hemos hablado varias veces, el profesor Pujante y yo, pero aquí está precisamente, se puede interpretar la dualidad entre el genodiscurso y el cenodiscurso. Todo discurso consta de las cosas que son significadas y de las cosas o de las cosas, bueno, he puesto una errata, ahí, out, tenía que haber puesto, de las cosas que significan. Rebus id est, rebus et verbis, consta de asuntos o de cosas y palabras. Y precisamente pues son esos dos niveles, esos dos niveles. Ahora ya necesito quitar esto y volver a Google Meet. Ya he quitado la, la pantalla de la cita y vuelvo a esa relación del genodiscurso con la producción. Claro que aquí Aristóteles nos presenta un texto que es, en mi opinión, de una modernidad extraordinaria. En realidad es un texto que podríamos considerar de semiótica ante literam. Es un texto de semiótica en el que aparece el referente, los comunicantes y luego está implícito el texto, o sea, el discurso como construcción textual. Pero además, el decir que el fin del discurso, telos, es el oyente, indudablemente, pues está poniendo al receptor en el primer plano y nos lo demuestra además después cuando utiliza la función del receptor para establecer los tres géneros retóricos, que como es sabido, él establece o configura a partir de qué es lo que hace respecto del discurso el receptor, el oyente, el acroatés. ¿Decide o no decide? Y si decide, lo hace sobre cosas pasadas o sobre cosas futuras. Pues bien, el genodiscurso está unido a la producción, claro, sin duda a la producción, pero claro, se proyecta en la recepción. Yo aquí querría recordar la validez de la aplicación, que en realidad es también un ejemplo de crítica transferencial,
la validez de la aplicación que Alfonso Martín Jiménez ha hecho de la neurociencia y en concreto de las neuronas espejo a su explicación de la ficción literaria. Creo que sirve también para explicar la función del genodiscurso, como sirve, creo que tiene que ver mucho, está muy estrechamente relacionada esa función de las neuronas espejo, que son unas neuronas que nos hacen que nosotros simulemos aquello que estamos percibiendo, de manera que construimos y aquello, que construimos en nuestra interpretación aquello que ha sido construido por el rector o por el poietés en su actividad productiva. Y se crea así esa empatía de receptor con productor, de oyente con orador, de lector con autor. Y esa aplicación de la neurociencia a la literatura ficcional, en el caso del profesor Martín Jiménez, creo que puede extrapolarse también a la interpretación del discurso retórico, en la medida en que quien recibe, quien interpreta, lo que hace es simular un genodiscurso que es el producido, o que al menos considera que es el producido por el autor del discurso. Y ahí entra también, además de la retórica constructivista, de la neurociencia, la retórica cultural, porque establece un código comunicativo, retórico cultural, sin el cual no funciona plenamente el discurso. Si tomamos un ejemplo de los grandes discursos de los Estados Unidos y nos centramos en el discurso pronunciado por John Quincy Adams, que había sido presidente de los Estados Unidos y cuando deja de serlo, pues se dedica a su profesión, que es la abogacía, incluso se había jubilado, pero es el que defiende ese caso sobre el que Steven Spielberg hizo una película en los años 90 del siglo pasado titulada Amistad, incluso Amistad, incluso en la versión inglesa, porque es el nombre de un barco español, en el que hay una rebelión de los esclavos y toman el mando del barco, se van a los Estados Unidos y allí el gobierno de Estados Unidos decide devolver el barco y todos los objetos en el contenido a España, incluidos los seres humanos que eran los esclavos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eh, John Quincy Adams? Pues, entre otras cosas, es un discurso bastante largo, que se puede encontrar en la web de la Universidad de Yale, con el título de Argument Before the Supreme Court of the United States. Lo que hace es que le dice a los jueces del Tribunal Supremo que estaban viendo el caso, les dice, imaginad que pasa aquí algo como lo que pasa en los viajes de Gulliver en el país de los Houyhnhnms, en el que, como es el país de los Houyhnhnms y los Yahoos, es uno de los lugares a los que llega el héroe, del protagonista de la obra de Jonathan Swift. Es un país en el que el mundo es al revés, en el que la raza o la especie dominante son los caballos y la especie dominada son los seres humanos. Es decir, que los seres humanos son los que tiran del arado y los caballos son los que dirigen y llevan el látigo para que los seres humanos tiren del arado. Y dice que si una situación, imaginaos que pasa como en la obra de Jonathan Swift, y que vosotros, en lugar de estar ahí sentados en la mesa de los jueces, estáis sentados aquí en el banquillo, y que ellos están sentados en la mesa de los jueces. Entonces, ¿qué pensaríais? ¿Qué decidiríais que son que estas personas son personas o que no son personas? Claro, la las empatías se producen. Quienes escuchan el discurso,
las neuronas espejo, como explica Alfonso Martín Jiménez, hacen que simulen un genodiscurso como el del discurso que están oyendo. Pero además eso está conectado con la retórica cultural, porque funciona si los oyentes, que eran los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, han leído o tienen conocimiento de ese episodio del país de los Hunims y los Yahoos al que hace referencia el orador John Quincy Adams. Pues bien, el genodiscurso es una propuesta que la verdad es que por primera vez la he desarrollado con motivo de esta conferencia, cuando el profesor Chico Rico me escribió para que diera un título, pues yo creía que la sede de la Sociedad Española de Retórica, pues valdría la pena el ensayar este concepto que procede, ya lo he dicho, del concepto de genotexto de Julia Kristeva, pero aplicado a la retórica, y del cenotexto de Julia Kristeva también, pero aplicado a la retórica. Es un concepto que no está terminado de construir, ni mucho menos. Es un concepto en progreso y no puedo dejarlo cerrado, pero yo creo que, que para la conferencia sí que he intentado dejarlo lo más, no cerrado en el sentido de que ya está todo hecho sobre este concepto. Sobre este concepto yo voy a seguir trabajando y, por supuesto, en cuanto pueda, pues publicar algo que quien quiera pues puede seguir pues, para criticarlo, para confirmar algunas ideas, lo que sea. Pero yo he intentado que en un foro como es el de la Sociedad Española de Retórica, pues fuera tenida en cuenta, fuera escuchada esta exposición sobre este concepto y sus implicaciones, con esa aclaración, por supuesto, de que no es un concepto que esté ni mucho menos totalmente cerrado en su desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias,